El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: «Si en este día comprendieras tú lo que te puede conducir a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba». Palabra del Señor. Nos estamos acercando al final del año litúrgico y conviene que vayamos saldando cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el año litúrgico, la Iglesia nos lo presenta como una oportunidad de encuentro con Dios. ¿Qué es el año litúrgico? El año litúrgico es el ciclo de fiestas y solemnidades donde la Iglesia reconoce la presencia viva de Cristo y el fiel se une a Dios. Quiere decir entonces que a lo largo del año litúrgico, todas nuestras festividades y solemnidades que celebramos dentro de la Iglesia nos tienen que unir más a Dios. Nos tienen que ir transformando cada vez más. No es simplemente, pues hoy tocó celebrar a este santo. Ahora vamos a celebrar la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Hoy es solemnidad de Corpus Christi. No se trata únicamente de celebrar durante el año litúrgico ciertas fiestas, ciertos eventos que nada nos dicen a nosotros. Más aún, todo el año litúrgico estamos llamados a descubrir es la presencia viva de Cristo en medio de nosotros, en medio de la Iglesia. Y cada Eucaristía celebrada y cada momento vivido en la liturgia sagrada, pues nos ha concedido a nosotros una gracia especial. Y creo que hoy el Evangelio precisamente nos mueve a pensar si a lo largo del año litúrgico hemos sabido aprovechar las oportunidades que Dios nos ha dado, las lecturas que hemos escuchado a lo largo del año litúrgico, los sermones, las homilías que hemos escuchado, los momentos de gracia que a través de la liturgia hemos vivido, las comuniones por las que hemos pasado, ¿de veras nos han transformado más? ¿Somos los mismos de hace un año? ¿Seguimos siendo los mismos de hace un año? Y si la respuesta es sí, entonces quiere decir que la palabra de Dios en nosotros, por nosotros, ha sido estéril. No por la palabra de Dios en sí, sino por nosotros, que no nos hemos abierto a la palabra, que nos ha sido indiferente la palabra de Dios y los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de este año litúrgico. Si no hemos sido transformados, si no hemos dejado atrás tal vez un vicio, un pecado, y seguimos arrastrando con el mismo, tal vez arrastramos ahora más pecados que antes no tenía. Bueno, esto tiene que hacernos cuestionar, porque el Evangelio pues, nos presenta a Jesús contemplando la ciudad de Jerusalén y llorando por ella. ¿Por qué llora Jesús por la ciudad de Jerusalén? Porque no ha reconocido la presencia de Jesús, no ha reconocido a Jesús como el Mesías, como el Salvador,
y por lo tanto no ha aceptado el mensaje, ese mensaje de Cristo que le conduce a la paz. Por eso dice el Señor: si en este día comprendieras lo que puede conducirte a la paz. Aceptar a Cristo y aceptar su mensaje es, por lo tanto, tener la paz, la capacidad interior de estar calmados y de estar serenos frente a las situaciones adversas que vivimos. No dejarnos enrollar por las situaciones, no anclarnos a los momentos y a las circunstancias que vivimos, sino aprender a superarlas, y más aún, a pesar de que vivo situaciones difíciles, tengo interiormente una actitud de serenidad, una actitud de paz. Eso significa que hemos hecho entonces nosotros a lo largo de este año litúrgico que estamos concluyendo. ¿Cuántas misas? ¿Cuántos evangelios escuchados? ¿Cuántas comuniones realizadas? ¿Cuántas confesiones hemos hecho a lo largo de este año litúrgico? Y podemos seguir siendo los mismos. De repente parece que estamos anestesiados contra ciertos pasajes evangélicos, contra ciertas homilías, como que estamos vacunados, porque ya no nos dicen nada esos pasajes, ya no nos dicen nada esas palabras. El llorar aquí de Jesús, por lo tanto, es llorar de tristeza y de una marcada impotencia. ¿Qué quisiera Jesús cambiar a las personas? ¿Qué quisiera Jesús que los judíos le aceptaran? Y Él, teniendo el poder, puede transformar los corazones. Pero no se trata de eso, sino que la persona en la libertad tiene que decidirse por Dios, en libertad tiene que optar por Dios. No es que Dios, a fuerzas, quieras o no, voy a transformar tu corazón para que me aceptes. No, ese no es el plan de Dios. Por eso este sentimiento manifestado aquí de Jesús, llorar, esta emoción de Jesús, manifiesta impotencia por aquellos que se resisten a creer, por aquellos que se resisten a aceptarlo realmente. Nos preguntamos entonces: ¿he aceptado a Dios? ¿Acepto a Dios? ¿Acepto a Cristo y todo su mensaje? Ya lo decía yo en una homilía, ¿verdad? Que aceptar a Cristo, es aceptar y vivir en la verdad del mensaje de Cristo, en la verdad de la doctrina de la Iglesia. Es momento, por lo tanto, de ir ajustando cuentas para no convertirnos en lo que muchos llaman fanáticos de la religión. Porque podemos ser eso, fanáticos de la religión, pero no cristianos. ¿Quién es un fanático de la religión? Pues aquel que hace prácticas religiosas y sigue igual. No cambia nada, su vida sigue siendo la misma, su forma de pensar sigue siendo la misma, su forma de actuar sigue siendo la misma. Simplemente hace muchos actos religiosos, pero su vida sigue siendo igual. Y esos podemos ser nosotros, fanáticos de la religión, que a lo largo del año litúrgico hemos participado en tantos actos litúrgicos, en tantos actos religiosos, y seguimos siendo los mismos. ¿Qué emoción le provocaremos al Señor? Tu vida, la vida de cada uno de nosotros, miremosla. ¿Qué emoción le provocaremos al Señor? ¿Alegría de ver que le hemos aceptado y que hemos transformado nuestra vida? ¿O tristeza y llanto porque no hemos comprendido? Porque nos hemos cerrado cada vez más en nuestros criterios, en nuestra forma de pensar, y hemos dejado a un lado el mensaje que nos conduce
a la paz, si en este día comprendieras lo que te conduce a la paz. No aceptar a Cristo y no dejarnos transformar por Cristo trae para nuestra vida consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las que el Señor hoy enuncia en este Evangelio. Vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. ¿A esto qué significa? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Pues el demonio. El demonio es el único enemigo que tenemos. Nos va a atacar y nos va a hacer perecer por no haber transformado nuestra vida, por no haber cambiado nuestro criterio y nuestra forma de pensar. Nos atacará a través de las tentaciones, nos embestirá, y como hemos sido débiles, como no hemos dejado entrar en nosotros la palabra de Dios, por lo tanto no hay fuerza y no hay gracia de Dios en nosotros, porque nos hemos cerrado a ella. También es importante reconocer que cada acto religioso bien vivido, en cada acto religioso bien vivido, recibimos una gracia especial. Una gracia especial. Lo he dicho también. Podemos hoy estar viviendo esta Eucaristía y en esta Eucaristía se nos va a conceder una gracia importante que tal vez vamos a ocupar hoy en la tarde o en la noche o mañana, porque se nos va a presentar alguna situación, algún momento determinado y vamos a necesitar esta gracia. Pero si no nos abrimos en esta Eucaristía, si no la hemos vivido con intensidad, perderemos esta gracia y nos va a hacer falta. Y lo que el Señor hoy nos dice, vamos a ser arrasados por el enemigo. ¿Por qué? Porque no hemos aprovechado la gracia que el Señor nos estaba dando en cada momento en que hemos participado en un acto religioso a lo largo del año. ¿Cuántas veces venimos a la misa y hemos comulgado y aún así hemos caído en el pecado? Y aún así el demonio nos ha arrasado, como lo dice utilizando las palabras del Evangelio, nos ha arrasado, nos ha destruido. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Bueno, eso nos hace cuestionar que entonces no cuenta únicamente la presencia física en un acto litúrgico, sino la disposición interior, la disposición del alma para recibir verdaderamente la gracia de Dios. Qué importante entonces saber aprovechar cada momento. Y dice Jesús al final, ¿por qué va a pasar todo esto? Te matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Estuviste en una misa, estuviste en una adoración al Santísimo, estuviste en confesión, pero no lo hiciste correctamente. Te acercaste a una confesión no arrepentido, simplemente movido por tu reclamo de conciencia. Inclusive más aún, recurriste a la confesión movido o movida por cierta soberbia en ti, porque no tolerabas que tú hubieses cometido aquel pecado. ¿Hay soberbia ahí? Porque a veces no toleramos haber pecado, haber cometido un error, y eso es soberbia. El humilde reconoce, pues sí, pequé y cometí esto, lo reconoce, pero el soberbio dice, no, ¿cómo yo fui a cometer esto? Y me acerco a la confesión, pero para lavar únicamente mi conciencia, y por lo tanto no voy arrepentido, y entonces desaproveché la gracia que Dios me estaba dando en el sacramento de la confesión. La Eucaristía. ¿Qué hace la Eucaristía? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica
que una de las gracias que la Eucaristía nos transmite a nosotros es fuerza para no pecar. Y resulta que apenas salimos de la misa y ya pecamos, porque ya juzgué, ya critiqué, ya me peleé con alguien, ya vi de mal modo a alguien, llego a casa, empiezo a rebelarme. Entonces, ¿será que no es verdad esto? Que la Eucaristía me da fuerza para no pecar. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que no viví correctamente la Eucaristía, que no la viví, porque apenas salí y pequé, porque me la pasé de noche. Pasar de noche es pasarlo de una forma inconsciente, porque no estoy metido dentro de ese ambiente de gracia en la Eucaristía. Qué bueno, y reconozco a muchas personas que se acercan a la confesión y se confiesan de estar distraídos en misa, porque están reconociendo entonces que les está faltando una disposición para aprovechar toda la gracia que Dios nos da en el sacramento. Pues hermanos, ojalá que vayamos, como lo dije al principio, saldando cuentas. Hagamos una revisión, una revisión sincera de todo el año litúrgico. Desde el primer domingo de Adviento del año pasado hasta ahora. ¿Seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos pensando igual humanamente o ya pensamos como Dios piensa? ¿Ya hemos logrado transformar nuestra vida? Hagámoslo. Y también preguntémonos qué emoción en este momento determinado, qué emoción le provoco al Señor, según la vida que hasta ahora tenemos. ¿Qué emoción le provocó al Señor? Jesús vio a Jerusalén, contempló la ciudad y lloró por ella. ¿Qué emoción le provocó al Señor? El Señor siempre nos mira. ¿Y cómo nos mirará? Con alegría de decir: vas bien, me estás escuchando, estás dejando transformarte por mí, estás siendo obediente. O tal vez tristeza y llanto también de decir: nomás no entiendes. Te digo de una forma, te digo de otra. Te acerco a personas que te ayuden y no. ¿Qué emoción le provocaremos al Señor en nuestra condición presente? Y entonces, después de haber hecho esta evaluación, podremos entonces proponernos y fundar nuestro proyecto del próximo año. Estamos a una semana y media de comenzar el año litúrgico con el primer domingo del Adviento, y entonces construir el próximo año. Si en este año no le hice caso a Dios y seguí siendo yo y viviendo actos litúrgicos así, de manera indiferente, pero sin dejar transformarme, pues entonces proponerme el siguiente año cambiar, tener un proyecto de vida. Nos decían en una conferencia aquí el sábado pasado, la madre que impartió la conferencia decía que si no vivimos con un proyecto de vida, entonces en la vida estamos perdidos, no vamos a llegar a ningún lado. Si no hay un proyecto de vida, si no hay proyecto de vida, no llegaremos a ningún lado. Palos al aire daremos, pero no atinaremos, no daremos en el blanco. Pues que el Señor nos ilumine y nos ayude para hacer nuestro recuento de este año litúrgico y proyectarnos al siguiente año para ahora sí aprovechar y transformar la vida. Que así sea.